Pues amén, mis amados hermanos, nuevamente gozoso de poder compartir un tema más con ustedes. El día de hoy nos gozamos preciosamente en el servicio de hoy. Sé que han tenido dificultades para asistir, para permanecer, pero no permitan que cualquier situación les detenga. Peleen por su vida, por su salvación. Peleen por aquellas bendiciones que el Señor tiene para sus vidas. Ese tema que quiero compartirles el día de hoy habla algo al respecto de eso. Y quiero compartírselos el día de hoy. Les animo a que sigan adelante y que no vean mis palabras, sino que vean la palabra de Dios a través de mi vida. Es mismo Dios hablándoles y exponiéndoles las armas necesarias, las herramientas que necesitan para seguir adelante en este camino precioso pero difícil. El tema de hoy ya les había comentado, el número 3, el enemigo que debes enfrentar o debes vencer. En medio de las circunstancias que nos rodean, en las cuales tal vez tú te hayas detenido o te encuentres batallando, quiero que según los temas que vimos semanas pasadas, hablando de la salvación, hablando de que somos hijos de Dios, quiero que conforme a lo que aprendiste, a lo que entendiste, te hagas un autoexamen o que te examines con esta pregunta. ¿Has vivido como un hijo de Dios verdadero? Medítalo, pregúntatelo tú mismo unos segundos. Una vez que yo nos llevaron en un trabajo a pruebas no recuerdo cómo se llama el aparato que te ponen para saber si estás mintiendo o no. Cuando son empresas que manejan valores como el dinero, te llevan ese tipo de aparatos cada cierto tiempo. Y lo primero que te dicen cuando te van a hacer el examen, de que si te preguntan una cosa, te dicen, pues decir, ¿has robado? Ellos te hacen saber, entender que cuando te hacen esa pregunta, la mente te lleva al momento exacto si has robado o si no has robado. En ese momento que tú decidiste hacerlo o no hacerlo. En esta manera, en esta pregunta que yo te digo, como si estuviéramos en el polígrafo se llama, examínate y medita en esta pregunta. ¿Has vivido verdaderamente como hijo de Dios? ¿Por qué? Porque desde el momento que tú recibiste la salvación, Cristo vive en nosotros. Y Él quiere transformar nuestras vidas, nuestro carácter. ¿Y cómo va a ser eso? Va a ser a medida que le permitamos, que se lo permitamos a Él, que Él tome el control de nuestras vidas, renunciando a toda confianza en nosotros mismos para depender únicamente de Él. Gálatas 2:20 habla respecto de eso. Te lo quiero compartir. Dice el versículo 20 del capítulo 2 de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla que cuando recibimos a Cristo, la manera en que vivíamos, la manera en que éramos, cuando tú decidiste recibir a Cristo, eso ya quedó crucificado. ¿Sí? Y Pablo mencionaba, y ya no vivo yo, mas ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y que esta fe, este nuevo vivir en la carne, lo vivimos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios. ¿Sí? Vimos que teníamos que tener una comunión con el Señor. Así, de esa manera podemos vivir en la carne lo que ahora en la fe vivimos. ¿Sí? Recordemos que no es fácil ponerlo en práctica lo que aprendimos, pero si no lo practicamos, si no empezamos a hacer la tarea como dice nuestro pastor, ¿sí? A empezar a darle sentido a lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a avanzar. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. ¿Sí? En este tema, el enemigo a vencer, quiero que entiendas y sepas que el enemigo a vencer es el diablo. ¿Sí? Y su función de él es hacerte pecar. ¿Sí? Y tiene un arma poderosa en la cual quiere hacerte pecar, con la cual se ayuda para hacerte pecar, y lo vamos a ver a medida que conforme vamos avanzando. ¿Sí? Pero quiero que ustedes estén tranquilos, que Dios está con nosotros. Su palabra, Él a través de su palabra nos enseñará a vencer, a seguir adelante. Fíjate, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Cuando yo te digo que seas sobrio, que tengas una mente clara, ¿sí? Que estés atento y vigilante cuando hablamos de velar. ¿Sí? O sea, que estemos atentos, pensando con claridad. ¿Sí? Porque nuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? La función de él es hacerte pecar. ¿Sí? Y cuando dice su palabra que buscando a quien a devorar, él haciéndote pecar, haciéndote caer con esa arma que él usa para que tú caigas, te va a devorar. De esa manera. Entonces, el motivo de esto es porque nos ha perdido. Una vez que empezamos o que vinimos al conocimiento del Señor Jesucristo, le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él ya nos perdió prácticamente. Por eso es el motivo de que anda como león rugiente. ¿Sí? Dice, antes de convertirnos a Cristo, Él nos tenía controlados y hacíamos su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él.
habla de que cuando estamos sin conocimiento del Señor, estamos cautivos, ¿sí?, en las tinieblas, y estamos a voluntad de Él, ¿sí?, porque de alguna manera nos muestra los placeres de la vida y cedemos, ¿sí? De esa manera Él te tiene en su voluntad, apartado de Dios, ¿sí? Por eso dice aquí que y escapen del lazo del diablo, en que estén cautivos a voluntad de Él. Entonces, estemos confiados. Dice: Dios nos librará de la potestad de las tinieblas. Dios, bueno, dice que Dios nos ha librado, ¿sí?, de la potestad de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, ¿sí?, haciéndonos ciudadanos del reino de Cristo, ¿sí? Las tinieblas ya no tienen más potestad sobre nosotros. Por eso nuestro adversario está molesto, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 13 habla: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Pero como habíamos dicho, o sea, estemos tranquilos que Dios nos ayudará, ¿sí?, y nos usará como testigos de su poder libertador. El Salmo 66 nos muestra de cómo si nosotros permitimos que Dios nos transforme, Él nos escuchará y nos ayudará, obviamente obedeciendo sus mandamientos. Dice así el Salmo 66, versículos 18 y 19: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Aquí este precioso salmo habla de que estaría meditando y diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, ¿sí? De esta manera somos testigos vivos para que más personas se salven, ¿sí? En ese momento somos testigos del poder libertador de Dios, de que Dios, de alguna manera, si nosotros obedecemos y no hacemos caso a la iniquidad, ¿sí?, el Señor ciertamente nos escucha y nos ayuda, ¿sí? Confiemos en el Señor, que Él nos ayudará, ¿sí? Pero siempre el enemigo quedará evitarlo, ¿sí? Isaías 59:2 menciona: por nuestras iniquidades han hecho división. Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí mismo se reconoce que el pecado, como habíamos comentado, nos separa de Dios.
Por lo tanto, el Señor oculta su rostro en nosotros y no nos escucha. Así que tenemos que ser sabios, sobrios, tenemos que tener una mente sobria y velar, estar al pendiente, ¿sí? De que cuando venga el enemigo al que debemos vencer, ¿sí? Y venga a querer usar la tentación como arma, que ya se los había mencionado, pero no les había dicho cuál era su arma, ¿sí? Con la cual nos hará pecar y de esa manera alejarnos del Señor, ¿sí? Dice, tratará de usar la tentación como arma. ¿Para qué? Como les dije, para romper nuestra intimidad con Dios, evitar que llevemos fruto y debilitar nuestro testimonio, ¿sí? Con respecto a esto, vamos a ver 3 cosas alentadoras que necesitamos aprender, ¿sí? Y podamos vencer al enemigo, evitando caer en la tentación y de esa forma caer en pecado, dejando que el enemigo cumpla su propósito, alejarnos de Dios, que perdamos nuestra salvación y sigamos siendo posesión suya, de su potestad, ¿sí? Y de esa manera sigamos haciendo su voluntad, ¿sí? Pero quiero decirte que el que tú tengas alguna tentación, ¿sí?, no quiere decir que el ser tentado sea pecado, ¿sí? Mismo Jesús fue tentado, pero no pecó, ¿sí? No dice su palabra que porque fue tentado fue pecador, no. Él mismo fue tentado y él venció, fue sobrio, veló en todo momento para discernir cuando venía la tentación, ¿sí? Decidió no escuchar a la iniquidad, como decía el salmo pasado. Decía, no miró, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. Decidió no mirar a la iniquidad en su corazón. No le dio paso a la tentación, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el que tú seas tentado, eso no es pecado, ¿sí? Te lo recalco, Jesús mismo fue tentado. Hebreos 4:15 habla y dice, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, cuando Él estuvo en nuestra semejanza, en semejanza de hombre, pero sin pecado, dice su palabra, ¿sí? El pecado no consiste en ser tentado, sino en ceder a la tentación. Cuando ya cedemos a la tentación, caemos en pecado. Así que evitemos caer en la tentación, ¿sí? Ahora, otra de las cosas que debemos saber
el segundo punto, otra de las 3 cosas alentadoras que debemos y necesitamos aprender, es que Dios torna la tentación en bendición también. ¿De qué manera? Santiago 1:12 nos menciona y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que nos ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Todos aquellos que soportan la tentación, ¿sí?, y habiendo resistido esa tentación, esa prueba, y es su palabra que recibiremos una corona de vida, porque el Señor la ha prometido a todos aquellos los que le aman. ¿Sí? Otra cosa que nos ayudará, otra cosa alentadora que también nos ayudará para vencer, habla y menciona en 1 Corintios 10, versículo 12 al 14, y dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, no quiere decir que sean solamente imágenes y estatuas, sino huyamos también de todo aquello que ocupe el lugar de Dios en nuestros corazones, todo aquello que nos aparte, nos aleje del Señor. Eso se refiere de la idolatría, porque lo estás haciendo un ídolo. Y ese ídolo es una arma, una tentación que el Señor, que el enemigo pone para que tú caigas. De esa manera te hace ver cosas que no son, cosas que no debemos ver, no debemos pensar. Tal vez cosas que te ocupan el tiempo, ¿sí?, pero tú estás ahí. A eso se refiere, huir de todo ese tipo de cosas, de todo ese tipo de tentaciones. Quiero que sepas que estos versículos, el 12 y 14, traen mandamiento. ¿Sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor está mandando obedecer. ¿Sí? Así que el que piensa esté firme, mire que no caiga. Entonces en el 14 también dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El Señor está mandando, está haciendo un mandamiento a través de su palabra. ¿Sí? Y lo más precioso, que en la misma palabra del Señor también trae promesas. ¿Sí? Cuando hablábamos, y les he comentado de cuando el Señor habla acerca de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Sí, el Señor Jesucristo está hablando de los afanes de la vida, el que no nos preocupemos por qué habremos de comer, de vestir, qué habremos de beber.
porque a veces el trabajo lo hacemos un ídolo, ¿sí? O cualquier otra situación que nos afanamos, lo hacemos un ídolo porque le damos todo el tiempo en vez de dárselo a Dios. ¿Sí? En vez de confiar en el Señor, que el Señor hará algo precioso en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, de esa manera, si tú obedeces los mandamientos, el Señor también trae bendiciones. ¿Sí? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ¿sí?, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. ¿Sí? O sea, el Señor está prometiendo que juntamente dará una salida, ¿sí?, para que podáis soportar. ¿Sí? De esa manera preciosa, quiero que entiendas que obedeciendo al Señor, ¿sí?, soportando la tentación, Dios va a ser fiel. Sí, porque el Señor no nos dará una tentación que no podamos soportar, una tentación que no sea humana, que no podamos soportar, sino que también dice que es fiel, ¿sí? Y nos dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que, habiendo entendido, ¿sí?, quién es el enemigo a vencer, aprendimos y entendimos que es el diablo, ¿sí?, del cual el Señor nos ha rescatado de su potestad, de las tinieblas, de hacer la voluntad de Él, ¿sí?, de estar separados de Dios, ¿sí?, porque ese enemigo, esa es su función, ¿sí?, el separarnos del Señor, que perdamos nuestra corona, como lo mencionamos, perdamos nuestra salvación, ¿sí?, que perdamos nuestra comunión con el Señor, ¿sí? Conocimos cuál era su arma para hacernos pecar, que era la tentación, ¿sí? Entonces debemos entender que Dios nos ayudará si somos fieles y resistimos la tentación para no pecar. Así que si somos fieles, resistimos la tentación para no pecar, o sea, tenemos en Cristo la victoria asegurada. Hablando del enemigo a vencer, que ya lo vimos y aprendimos que es el diablo. Hebreos 2:18 menciona, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estuvimos viendo que el Señor nos ayudará, será nuestra guía, ¿sí? Y hoy aprendimos algo precioso que debemos vencer. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Te animo que sigas adelante, que no te pierdas la bendición que el Señor tiene para tu vida.
Sigue adelante, sigue teniendo comunión con el Señor. Ahora ya viste que el enemigo va a querer estar tentándote de esa manera, hacerte pecar y alejarte del enemigo. Pero resiste, sé fiel a Dios y Él dará una salida a toda tentación, porque dice su palabra que no os dará una tentación que no sea de este mundo, que no podamos soportar o resistir o vencer. Y el Señor nos ha dado herramientas, ¿sí? Tenemos la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fuimos sellados desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo. Nuestras vidas fueron selladas con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios está sobre nuestras vidas, ¿sí? A medida que tú vayas teniendo una comunión con el Señor, le estás permitiendo al Espíritu Santo que empiece a guiar tu vida. Y créeme lo que cuando empiezas a permitirle que Él tome el control de tu vida, no vuelves a mirar las cosas de la misma manera. Créeme lo que a medida que tú tienes esa relación con el Señor, porque me ha sucedido, o sea, las tentaciones te las puede presentar el enemigo frente a ti, y no te llama la atención. Para testimonio y gloria, honra de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí? Puede estar ahí la tentación y no de cuenta que no está ahí, porque no te va a llamar la atención. Cuando has conocido al Señor y le has permitido que Él tome el control de tu vida y has avivado esa comunión con el Señor, el vivir una experiencia en el Señor, ¿sí? Cuando Él te llena con su Espíritu y que empieces a sentir la presencia y la gloria de Dios, no hay nada que se le pueda comparar, ningún placer, nada que pueda haber en este mundo que se pueda comparar con el vivir con la presencia de Dios, el vivir con el Espíritu Santo guiándote. Así que tomemos nuestra posición como hijo de Dios, ¿sí? Avivemos nuestra comunión con el Señor. Espero verles pronto, mis amados hermanos. Hoy no les vi a ninguno, ni a Enrique, ni a Edgar, ni a Esther. Ricardo, tampoco te vi. José Luis, espero verte pronto. Yo sé que tus tiempos son difíciles, pero yo creo que si tú oras a Dios, que Dios acomode las cosas, Él puede acomodar los tiempos. José Antonio, tampoco te vi el día de hoy. Sabes que les amo en el Señor y que estoy a disposición para poderles ayudar. Saben que no tengo oro ni platas en el medio económicamente para apoyarlos, pero lo que tengo les doy. Lo que ha puesto el Señor en mis manos, eso es lo que yo les doy, y les ayudo de manera que, en la medida que puedo. Teniéndolos en oración a través de este medio, compartiéndoles lo que Dios tiene para ustedes, lo necesario que necesitan. Así que no
no pierdan el gozo de su salvación, no pierdan esta gracia que el Señor les dio, porque la gracia es un regalo de Dios inmerecido y que no lo merecíamos. Así que su gracia nos alcanzó, y me gozo también porque está llegando gente nueva al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Padre. Pronto serán agregados. Echémosle ganas, no perdamos esa corona de vida que está prometida para aquellos que le aman. Lo acabamos de ver nosotros. Así que echémosle ganas, porque lo que construyamos, lo que hagamos en este mundo, aquí se va a quedar, nada nos vamos a llevar. Que no te detenga un dolor, una enfermedad, que no te detenga el trabajo. Y no digo que no es importante, pero así como nos damos el tiempo para otras cosas, hagamos el tiempo para poder buscar las cosas de Dios. ¿Sí? Todo lo que hagamos aquí se va a quedar. Hagamos tesoros en el cielo. Les animo a que sigan adelante, que no se queden en el camino. Vayamos por esa corona que el Señor nos ha prometido, aquellos que le amamos. Aprendamos a amar a Dios, y entonces entenderán lo que hablo. Por mi parte es todo en este video. Sepan que les amamos en el Señor, y si yo a veces me pongo de alguna manera triste, ¿verdad?, porque no les vi, cuanto más en nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida. Yo he entregado mi tiempo, mis palabras, para animarlos, para acercarlos al Señor, hacerles saber lo mucho que les ama. El Señor entregó su vida, ¿sí? Entregó su sangre, derramó su sangre por nosotros, por ustedes. Espero verles pronto. José Luis, Edgar, Enrique, Ricardo, Adriana, José y tu esposa, José, Esther. Les veo en el siguiente capítulo o tema. Les animo que dejen su like para saber que lo vieron. Dejen sus comentarios. Sería de gran bendición y de gran motivación para mí saber que en algo les estoy sirviendo. Amén. Les dejo. Bendiciones.